Celebramos uno de nuestros desayunos ITDS para hablar hoy de la protección del dato y del documento. Nos acompañan, como siempre, un grupo de expertos, empezando por Alfonso Martínez, que es el responsable en Iberia de Thales. Muchas gracias por estar con nosotros. Jesús Rodríguez, presidente y CEO de Realsec. Óscar Arriaga, Senior Account Manager de Retarus, y Josep Albors, que es el responsable de concienciación y de investigación de SET España. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y empezamos, Alfonso, hablando de cuáles creéis que son los principales retos de la protección del dato y del documento hoy en día. Bien, nosotros siempre hemos pensado que, aparte de todas las barreras perimetrales, ¿no?, para acceder a esta información, pensamos que la primera línea de defensa del dato debe ser el dato en sí mismo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con el cifrado. Una vez que tú cifras una información, la información deja de ser sensible. Lo que es sensible entonces es la clave criptográfica con la que has cifrado esa información, ¿vale? Así que sin duda lo que proponemos es eso, prestar atención a cifrado de esa información sensible y luego ya pues la podrás mover por distintos sitios, on-premises, en la nube o donde quieras, pero poniendo atención a la gestión de las claves criptográficas. Jesús. Bueno, estamos viviendo un momento de transformación digital. Cada vez son más las empresas que están en este mundo y esto es algo imparable, ¿no? Eso supone una serie de ventajas, pero también una serie de riesgos que es conveniente prevenir y mitigar, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, con independencia de la actividad que desarrolla Realsec, que la seguridad es la gestión de los riesgos, ¿no? Entonces, uno de los riesgos es la pérdida de información y la pérdida del dato, como decía Alfonso, ¿no? Partir de un análisis de riesgos, tener identificados cuáles son los activos que tenemos que proteger y previamente a establecer las medidas que van a mitigar esos riesgos, es el primer paso que yo creo que hay que dar. A partir de ahí, si de lo que se trata es de proteger datos, documentos o cualquier tipo de archivo, evidentemente por la actividad que yo desarrollo y porque además estoy convencido de ello, el cifrado yo creo que es la medida más conveniente. Si además ese cifrado, en vez de ser por software, es por hardware, evidentemente la protección será mucho más robusta. Muy bien. Óscar. Pues la protección del dato es uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas y esto se debe abordar desde nuestro punto de vista con dos aspectos muy importantes: la privacidad del dato, la autenticación y la disponibilidad. Al final, el intercambio de información entre las empresas, sus socios, clientes y los propios empleados está cambiando. Y los flujos de trabajo y los procesos deben cambiarse. Por tanto, la oferta que esté en el mercado se debe adaptar a esta demanda. Muy bien. Josep. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan los compañeros, tanto en cuanto primero hay que identificar los activos que se tienen que proteger, luego hay que controlar los permisos de acceso para que todo aquel que acceda a esos datos confidenciales o sensibles pues sean aquellos que estén autorizados, y tercero también cifrarlo para que en caso de pérdida o robo de esa información no se pueda acceder a ella. Y añadiría una capa más, que es el de la prevención, que es la que nosotros nos especializamos también, y es evitar que una amenaza informática pues comprometa el acceso a esos datos o los haga inservibles, como estamos viendo recientemente, pero es una capa más a lo que han añadido ya mis compañeros y de los cuales estoy totalmente de acuerdo. Jesús, has mencionado antes el saber dónde están los activos. ¿Crees que la empresa española tiene claro cuando va a proteger ese documento o ese dato dónde lo tiene siquiera? Hombre, yo creo que cada vez hay más empresas, y yo quiero ser positivo en esto, que o han implantado 27001 o han hecho un análisis de riesgos. Cada vez es más común encontrarte con este tipo de situaciones, ¿no? Afortunadamente. Bien, es verdad que todavía hay muchas empresas que se dedican a implantar medidas de forma compulsiva en algún caso, y eso para mí es un error en cuanto a la gestión de la seguridad. Yo creo que primero hay que hacer análisis de riesgo, definir políticas, procedimientos, y de ahí saldrán las medidas a implantar en función de lo que queramos proteger. ¿Crees, Óscar, que las empresas saben dónde tienen los activos?
Consideramos que las empresas, la mayor parte de las empresas tienen claro dónde tienen su información y están trabajando de una forma bastante importante en tener un mejor control sobre ellas, pero estoy totalmente de acuerdo, queda mucho trabajo por hacer. De hecho, las empresas tienen que implementar procesos que combinen diferentes tecnologías de seguridad, y para que estas tecnologías cumplan con su objetivo, como bien comentaba, primero hay que hacer un balance, hay que hacer un análisis para saber que primero tienen que instalar una política de protección, contar con sistemas de identificación de la información que debamos proteger, tener un control sobre esos sistemas de la información que se está protegiendo y los canales de comunicación que se están utilizando, y también generar un sistema de alertas. Josep. En este punto influye mucho el tamaño de la empresa. Estamos en España y aquí el tejido industrial y empresarial sigue formado por pymes principalmente. Las grandes empresas sí que controlan sus activos, sí que están implementando pues, medidas para proteger la información de cada vez más y de forma más preventiva, pero las pymes siguen pensando, por así decirlo, de forma reactiva. O sea, no esperan que le suceda un ataque, y si lo esperan, dice, ya actuaré en base al que me suceda, si puedo recuperarme. No es algo que estamos viendo que esté aumentando su lista de prioridades, aunque los últimos años han servido para concienciar en esa medida. Incluso vemos pymes que quieren hacerlo, pero no saben cómo, y ahí es donde entramos pues, empresas como todos nosotros para ayudarles a integrar estas soluciones y que el activo principal que tienen, que son los datos, pues estén seguros y a salvo de ataques. Alfonso. A ver, a mí no me gusta generalizar, ¿no? Y desde hace ya unos años, sobre todo con la GDPR, esta famosa, que nos ha ayudado creo que a todos a trabajar más y mejor, ya no hay empresas grandes o pequeñas, ¿no? Hay empresas con información sensible o no. Entonces yo me encuentro muchas veces, vamos a un gran cliente, una gran cuenta, y le decimos, venga, a ver, ¿qué quieres proteger? Pues bases de datos, que es un poco lo más donde está la información clave de la compañía. ¿Cuántas bases de datos tienes? 200. Pero ¿y en las 200 hay información sensible? Ese es un poco el trabajo que hay que hacer con ellos, ¿no? Ayudarles a identificar, porque pasamos de vamos a decir, un alcance de 200 bases de datos a lo mejor a 20. Y solamente en 20 es donde está la información sensible, ¿no? Se trata de identificarla y tenerla en el menor número de sitios posibles, ¿no? Y ahí es un poco donde, pues eso, los clientes se apoyan en nosotros para ayudarles a cumplir esa estrategia, vamos a decir, de gestión de activos. De saber lo que tienen y dónde lo tienen. Exacto. En definitiva, lo que estás diciendo es que deberían de identificar los activos que deberían de proteger. Exacto. Que no, como bien decías tú hace un momento, no se trata de el problema en sí, que el problema lo tienen todos, ¿no? Sino de utilizar medicina preventiva, es decir, de la prevención, ¿no? Y esto lo pueden hacer los grandes, los pequeños y los medianos. Sí que es cierto que este país está plagado de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bien por capacidad de tipo económico o por otro tipo de razones, siempre la mediana empresa y la gran empresa es bastante más cuidadoso con todo esto que la pequeña empresa. Sí, ahí tenemos muchísimo camino por recorrer. Mucho, un 96% de empresas en España, queda mucho por recorrer. Óscar, usar el cifrado, y ya se ha comentado aquí, garantiza que la información al menos sea inservible, no valga para nada. ¿Se está usando, estáis percibiendo que se esté usando este tipo de tecnología en España? El cifrado es una solución muy potente, pero desafortunadamente nos estamos encontrando que hay muchos clientes que no la están utilizando todavía, ya sea por miedo o desconocimiento, como tú bien comentabas. Muchos de nuestros clientes no saben cuál es la información que deben proteger. Primero tienen que identificar qué información debe proteger, y luego nosotros se tienen que apoyar en las empresas para saber cómo protegerlos. Tienen que quitarse ese miedo de implementar una tecnología de cifrado. Además, la tecnología de cifrado tiene costes muy asequibles, funciona desde el primer momento y empiezas a ver los resultados inmediatamente. Aquí que tenemos que tener claro que nosotros somos ese principal punto de apoyo a nuestros clientes para quitarle todos esos mitos y todos esos miedos, para que aborden y protejan el bien más preciado que tiene una empresa, que es la información. Josep. Totalmente de acuerdo. Si bien es cierto que pues, en los últimos años hemos visto un crecimiento en el interés en aplicar soluciones de cifrado, digamos que la aplicación en la práctica todavía cuesta, dependiendo de qué tipo de empresas, y al final eso se redunda en que seguimos viendo filtraciones de datos, se siguen
produciendo robos de información, se sigue publicando de forma pública información confidencial, y eso es que todavía cuesta por hacer. Sí que hay una concienciación, falta dar ese paso a la aplicación. ¿Es desconocimiento o es Yo no creo que sea tan... que tienen miedo, ¿no? Que lo ven como algo inaccesible? Sí, puede ser que lo vean como algo difícil cuando no lo es, cuando empresas como todos los que estamos aquí les podemos ayudar a aplicarlo, y es algo que ellos incluso se pueden desentender dejándolo en manos de especialistas en el sector. Y además es que solamente la semana pasada hubo filtraciones brutales. Escribí de hecho un artículo del mismo y estamos hablando de datos, pues incluso una filtración de 1.200 millones de cuentas de usuarios. Con lo cual sabemos que hay un crecimiento en la concienciación de que sí hay que cifrarlo, pero como es que se está dejando para más adelante. Ya lo haremos, pero las filtraciones y los robos se siguen produciendo, con lo cual no hay que dejarlo para posteriori, sí hay que hacerlo ya. Es el momento. Dicen que a un problema se le puede hacer frente cuando se presenta, antes de que se presenta o nunca. Y que esto no es recomendable, ¿no? Esto último no es recomendable. Alfonso hablaba del GDPR, ¿no? El GDPR evidentemente ha sensibilizado pues a todas las empresas que manejamos datos personales de que esos datos personales tienen que estar protegidos. ¿Eso quiere decir que esos datos personales están cifrados por parte de todas las empresas? Pues no, porque si tú te lees el GDPR solamente hace en uno de sus artículos mención a que si se produce un incidente, el responsable del tratamiento del dato no tendrá que comunicar ese incidente si utiliza cifrado de la información. La capacidad de obligar, es decir, la normativa, es la que está haciendo que muchas empresas sí estén adoptando medidas de cifrado, pero todavía sigue siendo muy residual. Yo no veo, por ejemplo, GDPR, adecuación al GDPR, pues sí, cada vez hay más empresas que se han adecuado. Que estén utilizando cifrado para proteger los datos personales, es que no es obligatorio. Sin embargo, te vas a otros campos y hay otros tipos de datos de negocio. Reduce la multa. Y claro, evidentemente, reduce la multa. Ya con eso deberían las empresas de dar el paso adelante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que además es necesario que esos datos estuvieran cifrados, porque son datos además muy sensibles, ¿no? Los datos de personal. Te encuentras con otros escenarios, por ejemplo, pues qué sé yo, el cumplimiento PCI-DSS, es decir, los datos de los titulares de las tarjetas de crédito o débito de los bancos. Bueno, pues todos los que manejan, las entidades que manejan ese tipo de datos, existe una normativa que obliga a, porque si no pueden tener serios problemas. Entonces parece que estamos más en cifrar, si hace falta, los datos que son de negocio que otro tipo de datos que yo considero que deberíamos de ser un poquito más cuidadosos y plantearnos, proteger mediante el cifrado, por supuesto. Alfonso. A ver, yo cuando empecé en esto hace ya 10 o 12 años, hablar de cifrado, llegábamos a las empresas y éramos los raritos, ¿no? Claro, tú llegabas allí hablando de firewalls, seguimos siendo así, pero afortunadamente va cambiando. Pero claro, te llegabas allá a explicarle al señor que tenía la información sensible, hablar de firewalls o de anti-spam o tal, bueno, aquello tenía su aquel. Hablar de cifrado era como, uff, ¿qué me vas a hacer? Mi información, y si pierdo la clave. Bueno, también eran procesos más lentos, ¿no? Por supuesto, cifrar hace 10 años era... Pero por eso ya estábamos empresas en las que nos dedicábamos a esto y decíamos, bueno, tranquilos, que os acompañamos en este camino, que por supuesto, recientemente hemos visto un caso en el que una gran cadena hotelera le han robado las bases de datos cifradas con las claves de descifrado en las bases de datos. Vaya, le ponemos un candado a esa puerta y la llave debajo del felpudo. No, lo suyo es separar el tesoro de la llave, ¿no? Entonces, claro, con normativas o iniciativas como la GDPR, a lo mejor el desencadenante para que una empresa empiece a cifrar la información sensible ya no es por seguridad, sino por evitar salir en las noticias.
por evitar esas multas, que ahora ya son multas de verdad, no son multas como teníamos antes, y segundo, por eso, por preocuparse de la imagen pública. Ya no solo es la multa, sino que tienes que informar públicamente de lo que te ha pasado. Ahí la pérdida de imagen es brutal, ¿no? Vamos a decir. Entonces, sí que iniciativas como GDPR nos está ayudando a que las empresas digan, ostras, aquí tenemos un problema y como ninguno queremos salir en las noticias, vamos a implementar sistemas de cifrado. Hace 10 años o 12 años, como dices tú, era más complicado quizá, sí, pero hoy en día tenemos una serie de tecnologías para separar roles, para que no haya un único punto de fallo en cuanto a las claves criptográficas, que en fin, que demuestres que solamente este usuario puede acceder a esta información y no otro, ¿no? Es un poco lo que proponemos a las empresas, ¿vale? Se ha mencionado, Josep, GDPR, ¿está impulsando, o sea, veis desde vuestra perspectiva es que está impulsando la adopción de tecnologías que securicen el dato y el documento y de tecnologías de cifrado? Ha hecho su parte del trabajo, pero eso fue el empujón inicial. Ahora nos toca a nosotros recordarlo e implementarlo en las empresas que lo necesiten, que son todas, y sobre todo acompañarlos, como muy bien ha dicho el compañero, acompañarles en el camino para que vean que es un proceso no solamente recomendable, básicamente obligatorio, sino que además les va a ayudar a prevenir desastres mayores. No, yo creo que nos lo están recordando en los medios todos los días. En realidad, pues parece que todavía no son durillos. Son durillos. ¿Algún aporte más a lo que has comentado antes, Alfonso? No, a decir eso, lo que decíamos, que al final es importante que sepan que hoy en día hay soluciones más amables que hace 10 años y que, por tanto, las empresas deben estar concienciadas en cubrir ese, vamos a decir, agujero o espacio que hasta hoy pues creen que con otras soluciones menos avanzadas lo tienen cubierto, y al final vemos el caso de la cadena hotelera, que lo tenía cifrado pero en software y de alguna forma las claves estaban expuestas, ¿no? Efectivamente, en muchos casos, y además el tipo de cifrado que se utiliza es cifrado simétrico, con lo cual estás compartiendo más de una persona la misma clave y entonces no es lo más eficiente, ¿no? Eso por un lado, siempre es mucho más recomendable que el cifrado sea cifrado asimétrico, y cuando hablo de cifrado asimétrico no hablo de RSA siquiera, sino porque aquí entra otro factor en juego, que es la eficiencia del cifrado, el descifrado, claro, ¿no? Que también hay que considerarlo, porque tú dices, yo puedo cifrar todo, pero si cada vez que cifro una base de datos, descifrar esa base de datos me va a llevar 2 horas o 3 horas, pues evidentemente eso no es eficiente, ¿no? Pero existen algoritmos que sí que cuentan con esa eficiencia, como es el algoritmo EAES, que es un sistema de protección asimétrico y que es mucho más ágil y mucho más eficiente. Es decir, hay tipos de cifrado que son más convenientes o menos convenientes en función de lo que queramos cifrar y descifrar, ¿no? Y ¿GDPR está impulsando la opción de ese tipo? Yo creo, sí, hay empresas, a mí me consta, que están cifrando los datos utilizando EAES, igual que están utilizando cifrado para proteger documentos sensibles, ¿no? Y ahora vienen empujando otras tecnologías que yo creo que ahora mismo estamos en fase piloto, como es todo lo que es la tecnología de registro distribuido, el blockchain. No hablo de la tecnología pensada para las criptomonedas, ¿no? Sino el blockchain como un sistema de protección de los documentos que utilizan el cifrado. En este caso, bueno, pues, para garantizar y proteger los activos, convencionalmente el blockchain está utilizando un hash. Un hash es muy débil, ¿no? Pero nosotros tenemos experiencia, ¿no? Estamos ya integrados ya con blockchain, que están utilizando el hardware criptográfico, es decir, HSM, utilizando, por ejemplo, otro tipo de cifrado como son curvas elípticas, ¿no? Que también es asimétrico y es mucho más ágil, y que te sirve para proteger esos documentos. ¿Pero es proteger o garantizar que no hay modificaciones en ellos? Garantizar que no hay modificaciones en los mismos. A ellos. Es un sistema, es una forma de proteger un activo, un documento, ¿no? Interesante. Bien. Óscar, GDPR está impulsando la adopción de soluciones, ¿no?, que protejan
Totalmente, lo está poniendo sobre la mesa, lo está poniendo sobre las agendas de las empresas para analizarlo y abordarlo. Totalmente, ha sido el punto de partida y, como bien comentaba Josep, ahora nos toca a nosotros ayudar a los clientes para desarrollarlo. Muy bien, Alfonso. No solo hay que proteger los datos y los documentos, sino pues el camino, ¿no? O sea, cuando van moviéndose, sobre todo ahora entre nubes y Exacto. por todos los medios posibles. ¿Cómo se garantiza eso? ¿Simplemente con el cifrado ya lo tenemos hecho? Simplemente, nada más y nada menos. Bueno. A ver, nosotros, por ejemplo, siempre lo que proponemos es al cliente tenga la información en su casa, en su CPD o en la nube, el cifrado. ¿Qué pasa? En cuanto nos vamos a nubes públicas, del tipo Amazon, Azure, Salesforce, claro, ya no es tu responsabilidad o no tienes acceso a esos servidores físicos. Entonces, lo que proponemos nosotros es cifrar la información antes de subirla a esas nubes, ¿vale? Y tú tienes el control y la gestión de las claves criptográficas, ¿no? ¿Qué pasa si un cliente se quiere ir, por ejemplo, a 3 nubes, ¿no? Quiere estar en Amazon, quiere estar en Salesforce, quiere estar en Azure. Esas propias nubes ya ofrecen la posibilidad de autocifrarse, de cifrar sus activos. ¿Cuál es el problema? Que al final las claves criptográficas residen en esas nubes, ¿no? Esas nubes todos sabemos cuál es el país de origen y bueno, hay una cosa que se llama el secreto de Estado, ¿no? En Estados Unidos, que el señor Donald Trump puede decir mañana, pues señores de Amazon, quiero ver la información que está aquí, aunque esté cifrada, como las claves están ahí. Entonces, un cliente español o europeo, da igual, que tenga su información ahí, debe tener claro que, oye, si tienes ahí las claves, de alguna forma aquello puede ser accesible. ¿Qué proponemos nosotros? Por favor, utilizad el cifrado nativo de esas nubes, porque es muy potente, es nativo, siempre irá mejor, pero hagamos la custodia de las claves criptográficas y las tengamos nosotros en nuestro país bajo el control de esta empresa, ¿no? Creo que es lo más sensato, vamos a decir, ¿no? Entonces, por supuesto, los datos hay que cifrarlos, protegerlos siempre en casa, cuando los tenemos en casa, si nos queremos ir a la nube, y luego en tránsito. Antes hablábamos también de los SD-WAN y, por supuesto, hay sistemas de cifrado como es el IPsec, que es un sistema que funciona muy bien, pero volvemos a lo de antes. Si hay cifrado, hay claves. Entonces, las claves hay que custodiarlas de la forma La clave está en la clave. Justo. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabo de decir. No se trata de lo que cifras y dónde está lo que tienes cifrado, sino que tú tengas custodiadas y almacenadas de forma segura las claves que has utilizado en ese proceso de cifrado para evitar cualquier tipo de riesgo o manipulación. Totalmente de acuerdo. Óscar. Totalmente de acuerdo con mis compañeros, es entender muy claro qué información protegemos, dónde la protegemos, pero guardar esa llave y tenerla gestionada por políticas adecuadas que siempre estén alineadas con los parámetros de las empresas. ¿Y Josep? Yo poco más que añadir, tan solo un apunte, lo ha comentado muy bien el compañero, el tema de la legislación conforme está ahora en España y en Europa no tiene nada que ver en otros países y de hecho se vuelven a escuchar tambores en plan de, como me ha dicho el señor Donald Trump en este caso, querer descifrar las comunicaciones y todo lo que tengan almacenados y puedan acceder a ello. Volvemos a la guerra de los 90, en la guerra del cifrado, pero es que al final tenemos que entender que no es solamente, como dicen algunos, para protegernos de los criminales, no, es que al final lo que estamos viendo es que los atacantes se aprovecharían de eso mucho más que las posibles consecuencias que podría tener beneficiosas en supuestamente una política de este tipo, con lo cual cifrado siempre y siempre en el origen. Muy bien, pues ya para finalizar, salvo que queráis añadir algún apunte más. Yo sí me gustaría añadir algo. Bien. Bueno, ya hemos dicho que lo importante es donde tenemos las claves. Las claves no las podemos tener, no podemos cifrar o firmar si utilizamos un algoritmo como puede ser RSA y luego tener las claves almacenadas en el contenedor de Windows porque no es el sitio más seguro del mundo, ¿no? Podemos tener también custodiadas por software esas claves. Tampoco es lo más ideal. Lo suyo es que estén almacenadas en un dispositivo criptográfico hardware y que además cuente con los niveles de certificación adecuados, es decir, que ha sido testado y certificado por un laboratorio, que ha sido testado por un laboratorio acreditado y luego certificado por un organismo reconocido, ¿no? Es importante la certificación siempre. Es importante. Pues yo pediros por último que comentéis un poco vuestras propuestas
para securizar el dato y el documento el día de hoy. Empiezas tú, Alfonso. Claro, bueno, pues es un poco resumir lo que hemos contado, ¿no? Sin duda nosotros lo que proponemos es que la primera línea de defensa del dato sea el propio dato, y eso se consigue con el cifrado, ¿vale? A partir de ahí, una vez que el dato es cifrado, ya no vale para nada, lo que importa es cubrir las claves, o sea, proteger las claves criptográficas. Lo que pasa es que bueno, nos encontramos ante un entorno tan cambiante, tan rápido, de nubes privadas, nubes públicas, híbridas, tengo parte aquí, parte allí, y claro, eso es un carajal. Entonces, bueno, tenemos que ayudar a los clientes a decirles, bueno, no os preocupéis, estamos aquí para ayudaros, vamos a analizarlo todo muy bien y pongamos esos niveles de acceso a esas claves, como comentaba Jesús, no pueden estar en un software, sino que tienen que estar en un hardware seguro, que esté protegido, por supuesto certificado. ¿Quién tiene acceso a esas claves? Implementar roles, a lo mejor de pues, lo que llamamos MDN. ¿Qué significa esto? Que para acceder a esa clave o hacer una operativa, que haya 4 personas, de 6, por ejemplo, que estén presentes, que se autentiquen, metan un PIN y solo entonces puedas acceder a la información o hacer alguna operativa, ¿no? Se trata de simplificar a los clientes lo que ellos creen que es muy complicado, que lo es, pero sí es verdad que ya tenemos la experiencia para poder guiarles de la mano a un entorno multicloud, híbrido, on-premise, en fin, todo esto con la seguridad adecuada para que no tengan problemas en el futuro. Muy bien, Jesús. Pues nuestra propuesta va en la misma dirección que comentaba Alfonso. Nosotros tenemos soluciones para cifrar y para firmar, que también es una forma de garantizar la no alteración de los documentos, ya que hablábamos de documentos, ¿no? Y el no repudio. Nosotros recomendamos proteger aquellos activos críticos de negocio utilizando el cifrado, pero utilizando aquel cifrado o aquel algoritmo de cifrado que es el más eficiente en función de lo que queramos proteger, ¿no? Y bueno, pues ahí podemos ofrecer varias soluciones, ¿no? Cifrado, sí, es conveniente. La ciberdelincuencia es un activo en alza y hay que proteger. La información sensible hay que protegerla. Hay que proteger datos personales, hay que proteger información y activos de negocio. Y la mejor forma de proteger es mediante el cifrado. Eso sí, después de haber identificado cuáles son los riesgos y haber determinado el posible impacto que tienen esos riesgos si tenemos un incidente, para que las medidas de protección de cifrado sean proporcionales a lo que queremos proteger. Muy bien, muchas gracias. Óscar. Bueno, esta propuesta es muy concreta. Nosotros poder brindar al cliente con las soluciones de retaros y las soluciones de cifrado existentes una protección completa al cliente para que ellos puedan enviar información sensible, ya sea a sus socios o a sus propios trabajadores, a través de Internet, pero con la total garantía de una seguridad, con un claro objetivo, buscando el balance perfecto entre una protección total y la conveniencia de uso. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y Josep? Bueno, esta solución se integra entre lo que es la solución de seguridad y lo que hace es una solución de cifrado por software que permite también utilizar varios algoritmos, como ya han comentado, que es lo ideal para que cada uno elija el que más le conviene en la situación, que sea fácil de usar, de gestionar también, desde una consola de administración central, y también lo que estamos haciendo es incorporándola no solamente a nivel profesional, a nivel de empresa, sino también en productos domésticos, para que los usuarios se vayan habituando a que ese uso del cifrado es algo bueno para ellos y después veamos cómo eso se traslada al uso corporativo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Rosalía. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias.